Y llegamos a una de las preguntas, quizá la pregunta más fundamental que cualquiera puede hacerse. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que late en lo más hondo de nuestra existencia, ¿verdad? Sobre todo cuando intentamos escucharla en medio de todo ese ruido, el de fuera y especialmente el de dentro. Porque claro, a menudo lo primero que escuchamos dentro, eso parece la respuesta. A veces es solo una sugestión, algo que aparece sin más. Otras veces, lo que resuena es la voz de una herida antigua que no para de contarnos su propia historia de dolor. O puede que sea el eco de una vieja memoria, una que se repite en bucle, una y otra vez. Y esto es muy común, ese susurro constante de una narrativa tóxica, una que hemos hecho nuestra casi sin darnos cuenta. Y aquí, justo aquí, es donde la pregunta se vuelve urgente. A ver, si todas estas voces, estos impulsos y pensamientos, si no son todo lo que somos, entonces, ¿quién soy de verdad? Vamos a intentar, juntos, explorar esta cuestión. Bueno, para empezar a responder, es fundamental ver primero dos caminos. Dos caminos que se suelen tomar y que en realidad son dos callejones sin salida. Dos respuestas muy comunes, pero que nos dejan a medias. Fijaos, la primera gran liberación, y esto ya lo intuyeron maestros espirituales como Evagrio Póntico, es entender algo muy simple pero a la vez muy profundo. No todo lo que pasa por la mente es el yo. La mente es como un espacio, un escenario por el que cruzan muchísimas cosas, pero no todo lo que cruza ese escenario es nuestra identidad real, la más profunda. Y aquí tenemos esos dos extremos, esos dos errores que hay que evitar. Por un lado, el error de la identificación total, es decir, creer que somos esa tormenta de pensamientos, impulsos e imágenes. Y por el otro, el error de la disolución total, pensar que somos una especie de consciencia vacía, un observador abstracto que mira todo desde la distancia sin implicarse. Entonces la cosa está clara. Si no somos ni la tormenta, ni ese observador vacío, tiene que haber algo más. Tiene que haber una realidad más profunda, más concreta en nuestro ser. Y aquí es donde la tradición bíblica nos da una clave, una categoría fundamental para entender ese centro. Y ese centro es lo que llama el corazón. En griego, cardía. Pero ojo, no estamos hablando de la emoción superficial, del sentimiento pasajero, no. En esta visión, el corazón es el centro profundo de la persona. Es el lugar donde se juegan las grandes orientaciones de la existencia, el deseo, la inteligencia, la voluntad, la confianza. Es, por así decirlo, el sujeto real que somos. Y esto, claro, lo cambia todo. Cambia nuestra forma de entender la identidad. No somos algo estático, un objeto ya terminado. ¿Qué somos entonces? Somos un centro vivo, dinámico. Somos un corazón que está constantemente en proceso de orientación, siempre orientándose hacia algo o hacia alguien. Ahora bien, este corazón no está flotando en el vacío. Al contrario, existe en medio de una tensión dramática entre dos fuerzas muy potentes que intentan, cada una a su manera, darle forma. Esta imagen lo explica de maravilla. Vivimos en tránsito, siempre en camino entre dos realidades. Por un lado, el palaios, el hombre viejo, que es esa identidad organizada desde la herida, desde el miedo, desde la repetición. Y por otro lado, el kainos, la novedad, la identidad nueva que empieza a surgir cuando nuestro centro, nuestro corazón verdadero, despierta y toma el timón. Y aquí es clave entender bien qué son los logosismois. No son nuestra esencia malvada, no hay que pensarlo así. Son más bien principios de dispersión. Son pensamientos, sugestiones, imágenes que buscan organizarnos desde abajo, por así decirlo. Buscan configurarnos según esa narrativa tóxica, esa lógica de la herida. Y en el otro extremo tenemos los logoi, que tampoco son simplemente pensamientos bonitos o ideas positivas. Son mucho más. Son palabras verdaderas. Son claves de la narrativa de salvación. Son como irradiaciones del logos que nos llaman hacia arriba, que buscan organizarnos, pero esta vez según nuestra verdadera vocación. Así que, en el fondo, ¿qué somos? Pues no somos espectadores pasivos de todo esto. Somos el lugar vivo, el campo mismo donde se está librando esta batalla por la configuración, una batalla por nuestra verdadera forma. ¿Y cuál es el objetivo de toda esta configuración? ¿Hacia dónde apunta a todo esto? Hay una imagen potentísima en la Escritura que nos da la clave para entender nuestro propósito más hondo. Imaginemos por un momento el alma como si fuera una casa real, con su estructura, su historia. Y por esa casa, claro, pasan muchas cosas. Pasan vientos, se oyen voces, ecos, hay visitantes, algunos bienvenidos, otros no. Pasan sombras y pasa la luz. Pero atención, todo eso pasa por la casa, no es la casa.
Y aquí viene el giro que lo ilumina todo, porque nuestra vocación no es simplemente ser una casa de paso, es algo mucho más grande, es llegar a ser una morada. Como dice la carta a los Efesios, estamos siendo edificados para ser morada de Dios en el Espíritu. Nuestra identidad, entonces, es una vocación a ser habitados, a convertirnos en un hogar. Muy bien. ¿Y esto que es tan profundo, cómo se vive? ¿Qué consecuencias prácticas tiene? Vamos a ver cómo esta comprensión lo cambia todo a la hora de afrontar la vida espiritual. Pues de aquí se derivan unos pasos muy concretos. Lo primero, desidentificarse. Es decir, dejar de repetir automáticamente esto que pienso, esto soy yo. Segundo paso, discernir. Hacernos la pregunta clave, ¿esta voz que escucho me reúne, me unifica o me dispersa y me rompe? Tercero, aceptar. Entender que la identidad no es una posesión, algo que agarramos, sino una vocación que se nos da. Y por último, cuarto, consentir. O sea, cooperar con la gracia que pacientemente busca darnos nuestra verdadera forma. Y con esto llegamos a la gran síntesis, a la idea central que lo resume todo. La identidad verdadera no es el primer pensamiento que nos viene, tampoco coincide con nuestra herida, por muy real y dolorosa que sea. La identidad verdadera es la forma, esa forma única y preciosa que el Logos, la palabra creadora, anhela hacer emerger en nosotros. Claro, todo esto es una reflexión profunda que solo abre una puerta. El viaje es mucho más largo. Si estas palabras han resonado de alguna manera y se quiere continuar la conversación, la invitación es a escribir a la dirección que ahora aparece. Muchísimas gracias.